El SUV que te voy a presentar en el día de hoy seguro está en tu lista de candidatos. Posiblemente no sea el coche más equipado ni el más guay entre tus vecinos, pero el Dacia Duster se ha ganado una muy buena posición en el segmento SUV con un precio muy competitivo, con un equipamiento muy llevado a la actualidad. Pero a día de hoy ya tenemos una nueva generación y el Dacia Duster viene a romper todos los moldes, porque llega con un nuevo diseño, nuevo equipamiento, con nuevas motorizaciones e incluso etiquetas eco. En esta oportunidad estamos con el Dacia Duster Extreme Hybrid, una versión híbrida convencional que nos permite tener esta etiqueta tan codiciada a día de hoy. Vamos a comprobar qué nos trae este nuevo SUV de Dacia. Es el Dacia Duster. Bienvenidos. Comenzamos por el análisis exterior estético de este coche. Vemos un Dacia Duster con unas líneas mucho más modernas, con toda la firma de nuevo diseño de Dacia cuando han implementado este nuevo logo de Dacia en sus modelos, pero el Duster ahora gana mucho más robustez, mucho más músculo, con un aspecto más todoterreno puro, sin serlo, al menos en esta versión. Ya traeremos la versión 4x4 en cuanto podamos. Vemos un capó muy marcado con una zona central algo elevada, esta zona marcada por aristas y muy plana hacia las aletas, ¿no? Las aletas marcan también una zona recta, baja, y todo esto hace que confluya unas líneas muy musculosas, muy marcadas en esta también zona central donde están las ópticas delanteras con firma lumínica LED, con esta firma de Dacia. Toda esta zona también en blanco. Tenemos también este carenado muy contundente, todo en plástico, las antinieblas justo aquí. Vemos este plástico, entradas de aire justo en este lateral y sensores delanteros también integrados. Tenemos la cámara justo debajo del logo de Dacia, aquí integrada, bastante discreta. Y a ver qué me diréis, pero esta combinación, además con los negros mate y este gris arena, la verdad es que le sienta muy bien. Aquí encontramos los pasos de rueda en este formato, una leve línea en la chapa, pero muy pequeña. Y aquí el detalle de que estamos con plásticos reciclados. Vemos esta forma aquí en el plástico con el nombre Duster, para darle también una terminación de esta forma campera, ¿no? Esta forma todoterreno, robusta. Aquí vemos estas llantas específicas para este modelo en tamaño 18 pulgadas y unas gomas 215-60 de perfil. Toda la zona baja de taloneras también en plástico. Vemos unas barras en el techo como de costumbre. Esto permite tener una buena opción para carga de este coche, una antena tipo pivote que si vamos a colocar algún tipo de vaca pues nos puede molestar un poco. Aquí la ventana tipo custodio y como veis tenemos la maneta en la puerta delantera, y en la parte trasera han recurrido a llevarla aquí en esta zona alta de la puerta, un poco más incómodo, sobre todo para los más peques que bueno, tienen que hacer uso de ese tipo de maneta. Vemos aquí esta zona también con una parte más aquí con esta forma que nace de la puerta y va justo hasta el pilar C, y el pilar C corta aquí y le da también todo este empaque al piloto trasero, un piloto trasero que también lleva, al igual que en el delantero, aquí el nombre de Dacia. Tiene todo este formato bastante bonito y llegamos a la saga, una saga también con mucha contundencia, sobre todo en la parte del paragolpes. Llevamos este musculoso zona, ¿no? Aunque es plástico, pero le da este empaque como de robustez a toda la parte trasera. Vemos aquí el Duster Hybrid, el nombre, y
la marca justo aquí en este tono cobre, pero ya deja de ser pegatina y estamos ya ante unos emblemas un poco más elaborados, a pesar de que en la zona del nombre sí que son unas pegatinas. Aquí la parte de la luneta con el limpia luneta y un alerón con cierto toque deportivo, con esta zona aerodinámica y la tercera luz de freno en esta parte. Bueno, ¿qué opináis? No vemos salidas de escape visible, muy destacable, ¿no? Sí que está allí justo, se asoma, vemos allí el gancho, pero tiene un aspecto más de todoterreno, bueno, robusto, un coche que a mí particularmente me ha agradado mucho este diseño y en persona gana muchísimo más, y sobre todo en esta combinación del Dacia Extreme Duster. Dejadlo aquí en los comentarios qué opináis de este nuevo diseño. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver el maletero. Tenemos aquí el pulsador justo debajo en esta zona negra donde está la iluminaria para la matrícula, la cámara y el pulsador. Encontramos este maletero con una posición elevada, típica de SUV, una boca bastante, bueno, con formas tradicionales, y vemos en un lateral la luz cálida, conector también 12 voltios y más ganchos que vamos a ver por todo el coche para poder anclar varios dispositivos de ayuda, ¿no? Como el posavasos, el portamóvil. Tenemos una infinidad de accesorios muy interesantes para la nueva gama de Dacia, y en el Duster lo han implementado y bueno, lo tienen aquí en varios sitios. Tenemos ganchos también para nuestro equipaje o bolsas. Tenemos una alfombrilla en plástico que lleva esta unidad, pero debajo de esto es suelo totalmente liso, no hay más hueco, así que tenemos 430 litros de capacidad, pero con unas formas bastante buenas. Los asientos se pueden abatir en formato 60-40, eso sí, no queda totalmente enrasado el suelo, no queda totalmente plano, pero se puede aprovechar bastante bien. Además tiene unas formas muy interesantes este maletero para poder aprovecharlo y hacer un buen uso en cuanto a pasajeros y viajes. Aquí, bueno, vemos mucha chapa a la vista en esta zona alta. Aquí sí lleva este plástico, y la zona baja también lleva algo de plástico. El asidero justo está aquí con otro clip de estos que os comento de Dacia, y bueno, como os he comentado antes, mucha chapa a la vista, muy típico de la marca low cost, pero esto premia sobre todo luego a nivel de compra, ¿no? En el precio, y es lo que tiene. Es un portón manual, así que lo cerramos y nos vamos para adentro. Vamos a ver las plazas traseras, una apertura bastante buena, no llega a los 90, pero sí que tiene un buen ángulo, y una boca bastante buena. Yo mido 1,77 y entro sin ningún problema. Aquí, bueno, lo principal, siento un mullido bastante confortable. Además me llega casi a las pantorrillas, y espacio aquí para las rodillas, más de 4 dedos. Puedo extender también las piernas, con lo cual hay buen espacio para alguien de mi estatura. Esta nueva generación del Duster ha, sobre todo en el interior, reducido algo de cotas en cuanto a espacio, ¿no? Unos centímetros, pero aquí realmente no notamos mayor problema. Tengo 4 dedos de separación al techo y una buena ventana. Además, esta ventana custodia nos da también cierta amplitud visual para no sentirnos encerrados. Además, todo va muy conjunto y hay buena visibilidad e iluminación. Sí que se ve chapa a la vista, normal en este tipo de marca, y vemos aquí un pequeño gancho para colgar un abrigo o lo que queramos. Plásticos duros de batalla, pero con alguna integración, algún diseño para, bueno, darle un toque un poco más diferente, ¿no? Vemos elevalunas eléctricos, los 4 son automáticos, y aquí una pequeña bandeja que, bueno, podríamos llevar una botella muy pequeña porque tampoco es muy alto ni tampoco muy profundo, ¿no? Aquí, bueno, no está nada revestido, es normal. Aquí sí que llevamos un portabebidas con este elemento que, bueno, nos va a permitir configurarlo en algunas zonas del coche. Tiene aquí un gancho que, bueno, aquí firmado por Dacia, y podremos enganchar en esta zona. Estos son detalles prácticos, pero que al uso, bueno, aquí en esta zona pues tendríamos que retirarlo para hacer uso de la plaza central, y en el momento de que estamos usando el coche intensivamente en familia, esto con el pie lo podemos darle un golpe y arrancar del tajo este gancho. Es un detalle muy interesante, pero delicado
con respecto al paso del tiempo, ¿no? Al uso. Tenemos aquí una pequeña bandeja para dejar alguna cosilla y 2 puertos USB-C en esta zona. No hay salidas de clima, obviamente mantenemos. Por supuesto, llevamos 2 bolsillos aquí en los respaldos para facilitar el uso de estas plazas traseras, y no os preocupéis que tenemos anclajes Isofix para las familias, aquí con una pequeña cremallera, y tener ubicado allí los anclajes. Un tapizado con este acabado en plástico así reciclado, pero con buen tacto, buena textura, y otra tonalidad así un poco más arena para resaltar ese aspecto más campero de este Duster Extreme. Aquí vamos a ver la plaza central, pues tenemos buena banqueta, es cómoda, es mullida. La parte central, al no tener reposabrazos, también es cómoda, y aquí 2-3 dedos de separación de las rodillas. Puedo juntar las piernas y 3 personas de mi contextura podrían viajar sin mayor problema en estas plazas traseras. La verdad es que está muy bien. Tenemos aquí plafón iluminario para iluminar toda esta zona trasera. Vámonos para adelante. Bueno, vamos a ver las plazas delanteras. Tenemos buen acceso. Entro, nos da una bienvenida con una recreación en coordenadas de ubicación en plan todoterreno, muy chulo. Y aquí encontramos un salpicadero, todo robusto, plásticos duros, todo plástico duro, pero la verdad es que está muy bien armonizado todos los elementos, así que muy enfocado al conductor, eso me gusta. Tenemos estos anclajes también que permiten tener un poco más el móvil, en este caso aquí a la vista, para poder circular con seguridad, y todo este tema de la pantalla aquí con los botones en la parte superior, apagar y encender, y con una infografía bastante simple y fluida. Eso sí, tenemos sistema eléctrico para ver la función de la batería y de cómo entra el motor eléctrico, sonido para peatones, las apps Android Auto y Apple CarPlay, administrador de dispositivos, radio AM y FM, y todo aquí bien estipulado. Incluso tenemos navegación. La navegación es con la aplicación Here aquí, y bueno, ahí tenemos disponible este mapa de navegación. Incluso ya al tener la conectividad con el móvil ya tendríamos menos problemas y depender más del móvil. Un cuadro de instrumentos pequeñito con la infografía necesaria, con toda la parte de autonomía, indicador de combustible y temperatura, y un volante, bueno, con buen tacto. Aquí algo achatado en esta zona, parte aquí en efecto gris, un color gris así dando un efecto como de metal, ¿no? Y los botones ya heredados de Renault de los últimos años, con botones táctil, aquí limpias y los limpias en este lateral, en el lado derecho, y aquí luces automáticas y los intermitentes. Toda esta zona con una parte de botonería para el sistema ADAS 360, modo eco, regulación de nivelación de las luces delanteras, y el eSafe, que lo hablaremos en la parte dinámica. Toda esta zona con iluminación SOS, tenemos aquí un clip y su espejo sin iluminación, y para el acompañante tenemos también el espejo, pero también sin iluminación, un detalle que podría tener un toquecillo a mejorar. Tenemos una guantera con buena disposición para documentación y buenos espacios en las puertas con las bandejas para botellas y objetos también que queramos tener a la mano. Aquí tenemos la firma del modelo Duster aquí en grabado. Vemos también aquí más equipo en el pilar A, todo con líneas bastante robustas y buenos detalles. Vemos allí en el parabrisas una pequeña silueta del Duster escalando esa zona justo donde está ahora pegada la etiqueta Eco. Y bueno, la verdad es que tiene buen detalle. Los aireadores tienen este formato del logo de Dacia, que bueno, implementan con esta D y C invertidas, ¿no? Da la D de Dacia y la C de Dacia, y bueno, aquí también lo implementan con estos toques así cobres que le dan un detalle bastante chulo. Bandeja en esta zona, carga inductiva en esta parte baja, conector 12 voltios, 2 puertos USB-C, y aquí el selector de cambio con el park, un pequeño huequecillo para monedas, o dejar aquí el mando si queremos, por ejemplo aquí, y 2 puertas de bebidas, otra zona aquí para un boli, y una guantera
que está bastante bien para una billetera. No es regulable ni en altura ni en profundidad, ¿vale? Pero tiene un tacto también así bastante bueno, al igual que en los asientos. Vemos aquí la firma de Dacia y el mismo material bastante, bueno, que yo creo que va a aguantar y es fácil de limpiar. Tenemos alfombrillas también en goma, todo con estos relieves bastante camperos, y bueno, solo queda ya darle encendido y ponernos en marcha a ver qué tal va este Dacia Duster Extreme Hybrid. Acompáñenme. Bueno amigos, ya nos ponemos en marcha con el Dacia Duster Extreme Hybrid. Pasamos por nuestra zona de pavimento irregular, a ver si hay algún tipo de crujido. Aquí hay una única vibración, que es esta pieza, que ya la he detectado durante la prueba, ¿vale? Aquí no sé si se llega a apreciar, pero en cuanto le toco, ya está. Al final es una goma, una pieza que se puede seguramente ajustar aún más y ya dejaría de vibrar. Y es en esta unidad, no es algo que vaya a penalizar a todos los modelos, ojo. Pero bueno, en líneas generales hay buen ensamblaje, está todo con poco o casi ningún ruido. Sí es cierto que la insonorización es bastante regular, no se oye bastante lo que es el ruido de fuera, sobre todo el motor cuando aceleramos, pero al ser un motor híbrido, motor gasolina 1.6 de 4 cilindros de 91 caballos, que asociado a dos motores, uno en la caja de cambio y otro que sí da apoyo al motor combustión, pues llegamos a la cifra de 140 caballos, y por eso llevamos la etiqueta eco medioambiental, por ser esta opción híbrida convencional para la marca Dacia. Recordad, esta motorización también muy similar la acopla algunos Renault, con esta forma de generar electricidad desde la caja de cambio, y esto permite una marcha suave, una marcha incluso en modo eléctrico como vamos ahora, que ahí nos marca EV, y vamos en modo 100% eléctrico, ¿no? El motor térmico no entra, también nos indica cómo va aportando esta batería, ¿no? Lo que lleva almacenado la batería, y nos va aportando. Obviamente cuando esta batería se gasta, ya automáticamente nos pasa al motor térmico, para que el motor térmico también ayude a volver a cargar esta batería. Un coche que por sus cotas es fácil de llevar, es cómodo. Ahora mismo, ya acelerando, notamos, además del pitido de heladas, que lo podremos desconectar aquí con el botón de ayudas a la conducción 360, se le da 2 veces y ya se desactiva. Notamos el ruido de la parte aerodinámica, de la aceleración de este motor, de cómo entra, así que no es muy fino que se diga, ¿no? Pero estamos ante un coche que realmente está en un segmento y en una categoría de bajo costo. No sé si ya a día de hoy podríamos hablar de que es una marca low cost, porque sí ha dado unos saltos importantes, tanto en precio también como en equipamiento y en diseño. Yo creo que ya llamarle low cost puede ser incluso, vamos, no adecuado, ¿no? Porque ya no considero a Dacia como una marca low cost o una marca blanca, no, una marca que ya se ha posicionado y bueno, está haciendo los deberes como debe hacerlos, ¿no? Ofrecer unos modelos más espartanos, más llanos, más sencillos, más prácticos, a un coste, bueno, relación calidad-precio buena, ¿no? Y en el Dacia Duster, que es uno de sus modelos estrella, quitando el Sandero por supuesto, el Dacia Duster a nivel de categoría sub es su modelo estrella, ha acumulado unas ventas muy buenas, y con esta nueva generación, implementando estas versiones híbridas, ofrece algo más nuevo e interesante a la gama. Una suspensión que me ha resultado cómoda, sí que transmite también mucho ruido en cuanto pasamos ya de asfalto mejorado a un asfalto más roto, pues notamos esa parte más, bueno,
ruda, ¿no? O menos filtrada, pero tenemos un volante que transmite bien, tenemos una parte electrónica y una frenada correcta, una frenada que al comienzo podremos sentir algo de electrónica, pero ya automáticamente notamos cómo frena. En este caso, en esta unidad llevamos 4 discos de frenos. Si hay alguna versión que puede venir con freno de tambor, según he leído un poco en el equipamiento. Si sabes algo más a fondo, pues déjalo aquí en los comentarios y charlamos un poco sobre el tema, pero sí me llamó la atención que en alguna parte de las especificaciones del Duster hay alguna versión que puede venir con freno de tambor, ¿vale? Me imagino para las versiones más básicas seguramente. En este caso, en esta unidad, el Extreme Hybrid, sí que llevamos 4 frenos de disco y tiene buena frenada. En cuanto al puesto de conducción, un puesto de conducción elevado, que vamos con muy buena posición, vemos esa parte frontal bastante contundente, nos da sensación de ir en un coche muy robusto, unos espejos muy buenos, con buena visibilidad, incluso con detección de ángulo muerto, y una luneta trasera también con buena visibilidad, tanto a lo vertical como a lo horizontal, con una amplitud muy correcta. Todos los dispositivos, entretenimiento, cuadro de instrumentos correctos, con buena información, todo muy enfocado al conductor, y llevamos además una opción eSafe que podremos ayudar a salvar la energía y poder hacer una carga óptima desde el motor térmico para obtener más batería, ¿no?, en tiempo más corto. En este caso lo podremos activar, desactivar justo en este botón a la mano izquierda de aquí del volante. Una buena puesta a punto, un coche que, bueno, me ha gustado, una marcha, bueno, de 140 caballos adecuada para el día a día, para viajar. La verdad es que no me ha fatigado como en las primeras generaciones del Duster, que sí notaba unos asientos un poco más... necesitaba ese toque de confort. Aquí ya noto un coche más confortable, a pesar de que tengamos acabados duros de batalla. Aquí sí que llevamos algo de inserción, a diferencia de la puerta trasera, en la parte de polipiel, y bueno, hay pequeños detalles que se nota mejor acabado y mejor calidad en este Dacia Duster. En cuanto a consumos, a ver, tenemos un depósito de 50 litros de combustible, en este caso gasolina. Vamos a ver ahora mismo lo que nos está dando en cifras para que veáis que no hay ningún tipo de secreto. Ahora mismo nos está marcando 4,8 de consumo, ¿vale? Hemos hecho 863 kilómetros, con lo cual una cifra de 4,8 es bastante bueno para este coche. Una etiqueta eco, bastante bueno a nivel general, un volante también con un grosor adecuado, va muy bien. Quizás por rizar un poco el rizo, en esta opción de Stream, quizás una calefacción en el volante, incluso en los asientos, no vendría mal. Pero bueno, todo esto va sumando y encareciendo los precios. Y bueno, este coche, la verdad es que por 27.000 euros, que es lo que cuesta esta unidad en particular, la verdad es que yo lo veo bastante bien. Que puede haber otras opciones, sí, no lo dudo, pero quizás este coche te puede valer en cuanto a sistema híbrido, sistema un poco más cañero, así con este aspecto más todoterreno. Bueno, la verdad es que está muy acertado este nuevo diseño del Dacia Duster. Pues nada, nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy al volante de este Dacia Duster Extreme Hybrid, un SUV que por su gama, la diferente gama de precios, que parte de unos 18.000, 19.000 euros a los 27 que cuesta esta unidad en particular, con el acabado Extreme, la motorización Hybrid, pues estamos en una gama bastante interesante para lo que ofrece a día de hoy los segmentos SUV. Un coche que tiene buen maletero, una capacidad interior muy buena, unos acabados, vamos, para darle mucha batalla, unas dimensiones que son muy cómodas para andar en ciudad, un coche también confortable para viajar, con sus pequeñas sombras que ya os comenté en la parte dinámica, pero tenemos unos buenos consumos, una etiqueta eco que viene muy bien, y me perdonáis, pero a mí el diseño de este nuevo Dacia Duster me ha encantado.
ha dado ese salto cualitativo y de enamorar con este aspecto un poco más robusto, un poco más cañero, ¿no? La verdad es que está muy bien. Me muero de ganas ya por probar la versión 4x4, a ver qué tal va. Pero esta versión, con sus detalles también todoterreno, la verdad es que va fantástico. Todas sus barras en el techo, en fin. La verdad es que es un modelo muy a tomar en cuenta si estáis buscando un SUV de estas características. De verdad, tomarlo en cuenta, probarlo por supuesto, para que sentáis vuestras sensaciones propias al conducir y ver qué tal va el coche, porque estos son mis opiniones, pero de verdad les recomiendo que lo toméis en cuenta y como un gran y posible candidato a la compra de SUV a día de hoy. Agradecemos a Dacia España la sesión de este Dacia Duster Extreme Hybrid y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, que es gratuito. También tendréis la zona privada, que es por un coste mensual, para acceder a chats privados y a más información y a los preestrenos de los vídeos, y por supuesto también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde está la actualidad del día a día del motor, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Ahí tenéis toda la parte escrita y más galería de fotos. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.